Y de vuelta para otro bloque más de análisis y debate acá en La Jugada, junto a los verdaderos expertos del fútbol. Y vamos a hablar del cuadro de Comunicaciones, que por segunda ocasión consecutiva y por cuarta en la historia de torneos cortos, se quedó fuera de la fase final, fuera de la fiesta grande de este clausura 2018. Y ayer Municipal daba la noticia de sus bajas, presentó 6 bajas, otros 6 transferibles, 11 confirmados, y hoy Comunicaciones anuncia sus primeras 3 bajas en un comunicado oficial. ¿Quiénes son? Se abren 3 plazas para extranjeros porque deciden dar de baja a Emiliano López, a Isaac Acuña y también a César Rosario Morales, que acá están sus números. 13 partidos para Morales, 616 minutos, el que menos jugó de los 3, un gol y un gol cada 616 minutos, lógicamente. Emiliano López, 20 partidos. Emiliano López creo que fue su peor paso con Comunicaciones, 1215 minutos, un gol. Se lo hizo a Marquense en la última jornada de la primera vuelta de la Apertura 2017, en aquella goleada en el Cementos Progreso. Isaac Acuña, quizá el que más jugó, 28 partidos, 1277 minutos y anotó 3 goles. Se iba a ir con un gol nada más, pero le anotó 2 en los últimos 18 partidos, me corrigen ahí, no 28. Sí, 18. Es un promedio mucho más alto que el de Emiliano y el de César. 25 minutos metió un gol. Exactamente. O sea, era de esperarse de que se dieran este tipo de bajas porque no rindieron. Sí, era de esperarse porque, bueno, primero voy a empezar lo de César Morales. Cuando se tomó la decisión de contratarlo, a mí me pareció que era una buena contratación, sí, porque Comunicaciones trataba de jugar por fuera. Y por lo visto, por lo que había dejado en el camino en Shela, por cómo salía Shela, me pareció una buena contratación. Pero creo que jugó muy presionado. Sí. Jugó muy presionado, no ganó en el 1-1 donde él desequilibraba en Shela y llegó a Comunicaciones donde, si no ganaba el 1-1, entonces tuvo que hacer el sacrificio de marcar. Entonces ya no era el César Morales que se quería a un inicio. Lo de los centros delanteros, la forma de juego, y no voy en defensa de ellos, pero la forma de juego a veces de un equipo te va a dictaminar cuántas oportunidades de gol puedas tener por partido. Porque si son muy pocas oportunidades, creo que vas a tener a jugadores que no van a estar en el área. Lo que hacía Emiliano que salía, lo que hacía Acuña que no salía. Esto no va en pos de una defensa, simplemente estoy dando un bosquejo de lo que a veces pasa, porque hay jugadores que terminan siendo goleadores y ¿qué te hacen? Simplemente te corren al área y la empujan, o están ahí en el rebote. Sí. Virtud de estar y de llegar, pero también el juego, cómo se va acoplando. No fue un buen torneo para nada bien de ellos, y esto a ellos los catapulta a decir que no funcionaron, porque un goleador, ¿cómo lo rescatás? Por los goles, por los goles y la necesidad. Así que está la limpia que empieza el equipo de Comunicaciones. Y abre 3 plazas para 3 extranjeros, donde empieza la reestructuración, Memín. Es un poco engañoso lo de Isaac Acuña, porque al final son 18 partidos, 3 goles, pero de no existir aquel doblete en la jornada 20 con Malacateco, se va con una anotación, también igual que Emiliano. Exactamente. Sí, pero eso tampoco lo salva al jugador. O sea, un partido no lo salva del resto del torneo. Pero a mí me parece que también el no tener un estilo de juego, el no tener una forma de jugar, porque Everaldo dice que Comunicaciones abría el juego, pero no tiraban centros, o sea, no desbordaban. Entonces, para delanteros como Acuña y Emiliano, porque aunque Emiliano tiene la característica de que pivotea, pero regresa al área. Sí. Pero si no recibe balones y cada partido que pasa está más presionado el delantero de anotar, esa presión se va haciendo tan grande que después se le complica mucho. Se desespera, se apura y un Comunicaciones que no jugó bien. A mí que me digan quién se salva. De todos. Yo creo que no. Algunos por Irazún. Algunos por cara. Sí, bueno, el único. Justamente. Sí, también tuvo errores, pero ni modo, le pateaban 20 en el partido, salvaba 10 y una entrada. Por lo menos. Pero no iba a eso. A lo que voy es que hay jugadores que por característica de esfuerzo, sacrificio, pues evitan la crítica. Pero Jorge Aparicio. Aparicio, no, en él estaba pensando, sí, pero... Eso te iba a decir que como él y como Jan Márquez, que terminan corriendo casi 10 kilómetros por partido, Memo. Sí, de todos modos, para la capacidad que conocemos de Jan Jonathan,
estuvo muy por debajo, Muy pero, por debajo, pero no es eso culpa sí. de él. No es la forma, es todo el entorno. Así es. Ellos son víctimas El sistema. de muchas Podríamos cosas decir. en el club, Sí. de muchas Sí. cosas. Una de ellas, pues, estar mal dirigidos. Y eso no quiere decir que sea mal entrenador el que estaba. Sí. No, simplemente los dirigió mal en este torneo, porque él puede ir a otro equipo, hacer las cosas mejor con otros jugadores y ser campeón. O con el mismo Comunicaciones. O en una nueva regresar temporada. después, no sé, pero Sí. en este momento él no hizo bien las cosas. Y a Willy se le complicó porque ya esa ola ya venía muy alta y era muy, muy difícil. Así es que me parece que ese es el problema de comunicaciones. Por supuesto, hay jugadores que son los más obligados a dar la cara, los más obligados a llenar las expectativas. Y si no pasa, pues son los primeros que se tienen que ir. Yo con César Morales difiero un poco en lo que dijo Everaldo. Yo creo que era un gran fichaje por el jugador que había sido en Xelajú, pero yo nunca lo consideré un buen fichaje para Comunicaciones. Y digo, ¿por qué? Porque yo no le encontraba el puesto en ese Comunicaciones. Jugaba por las bandas, sí, pero cuando Morales empezó a llegar al gol, también terminó siendo prácticamente un delantero en Xelajú. Dejó un poquito el costado huérfano y se lo cedió a Yash en muchos partidos. Por eso dije que cuando no ganó el mano a mano, que era el César Morales, Sí. ¿qué hizo? Marcó. Entonces dejó de ser César Morales. Y Dejó de ser ese jugador que fue contratado. y por- cuando se anunció... Lo que pasa, Sebas, es que cuando usted contrata a un jugador o un club contrata a un jugador, lo contrata por lo que hace, ¿sí? Si es un centro delantero, ¿qué hace como centro delantero? Así es. Y usted lo trae a su equipo para que haga lo mismo. Pero si cuando viene a mi equipo le voy a cambiar la Y idea es lo que hizo y el Comunicaciones. estilo, mato a matas. ese jugador. Y me recuerdo que cuando lo tuvimos acá en la jugada, en una entrevista telefónica, y yo le pregunté si yendo a Comunicaciones iba a perder un poco de gol por la posición que le podían ubicar en el cuadro crema. Y me dijo, es posible porque en Xelajú estaba terminando jugando como un delantero, pero estoy a disposición del técnico para lo que me pida. Y yo creo que lo que se le pedía a César Morales de cierta manera eran goles en Comunicaciones. Y al no haber gol, terminó en el banco de suplentes. También tuvo pocas oportunidades. Eso Yo te iba creo a que fueron- mencionar, eso Creo te que iba a fueron un mencionar. poco injustos con Sí. César Morales de traerlo con un cartel tan alto y darle tan pocas oportunidades para mostrarse. Pero eso fue Desde en la el primera inicio, etapa. perdón, Sí, Everaldo, pero eso desde fue el en la primera inicio etapa. parece que Ronald lo pidió, Sí. pero después en el accionar parecía que se lo habían impuesto porque nunca tuvo una oportunidad desde el inicio, no fue titular. Esa es buena pregunta. Sí, O sea, exacto. ¿lo trajo Ronald o lo llevó alguien más? Sí. Exacto. Y todo pinta que fue alguien más, Sí. que se lo impusieron. Porque desde el inicio, es decir, ves a un jugador, lo querés, le das la oportunidad, no te rinde, lo vas relegando, pero lo relegás desde el inicio cuando parecía un pedido expreso de Ronald, no es lo que no se entiende, lo mataron desde el inicio. Sí, aparte, mira, yo creo que se mataron en sí, Sí. algunos jugadores. La forma de juego, como lo trataba de decir al principio, llegaban pero regresaban. O sea, Sí. llegar y centrar, es decir, sí, Emiliano tuvo 7 u 8 por partido y falló 6. Es malo como centro delantero. Pero por ahí se tiene que rebuscársela una o dos veces. Y en O en esas, ninguna, en algunos o esas partidos. en ninguna. Pero entonces tampoco están trabajando para el equipo. Yo puedo ser un pasador. Entonces me concentro en mi rol de pasador. He ahí si no llega el centro delantero, si no me cierra el que va atrás, si no cierra el que va por fuera para recuperar eso. Pero agarro un rol. Y yo creo que esos roles se fueron perdiendo en Comunicaciones. Cada quien quería ser el salvador de Comunicaciones y a la vez salvarse a él mismo. Entonces empezaron a jugar como un equipo cuando se empieza. Voy a jugar y voy a pasarla bien. No es así. Hay que ser un bloque. Y eso es lo que no existió. Ya sea porque no se trabajó al inicio, porque se desordenó. Y un equipo desordenado da mucha ventaja. No, Así y es. al final yo creo que son bastante lógicas las bajas, porque Y se vienen más, ¿qué se empezó? Bueno, seguramente vendrán varias, Sí. pero lo que se empezó a hablar es cómo reestructurar a Comunicaciones, y creo que lo mencionamos en un programa nosotros como opinión. ¿Qué haríamos? Quizá a Willy dejarlo, de momento lo están dejando en el puesto. Sí. Cambiar los extranjeros que están, que se vayan los que no rindieron y traer de nivel. Solo Por uno ahí están rin- empezando. Solo uno rindió y ahí está. Que es el que se quedó, Sí. que es con Irazún. Y luego reforzar también con nacionales que se mostraron en sus equipos. Seguramente será la segunda etapa.
Saldrán algunos jugadores nacionales, seguramente vendrán algunos de los de alto rendimiento en este torneo. Hablando de los equipos departamentales que están clasificados. Pienso en un Sanarate, que pueden sacar algún jugador, de Cobán, que se especula que es más de uno, los que te podrían ir a banda comunicaciones. Y banda derecha. Exactamente. Incluso Delantera, el enlace. la delantera, el enlace. Sí, Son muchos los rumores que rodean Sí, a Cobán y Comunicaciones. sí. Sí. Así es. Pero si hablamos precisamente de reestructurar a Comunicaciones, Memín, a Comunicaciones más de alguna pieza le falta en todas las posiciones. Pero ¿cuál es la falencia más grande de Comunicaciones? Hoy vimos que no anotó la delantera, pero también recibía gol Comunicaciones. Si no es por Irazún, pero la defensa también se hizo agua en varios partidos. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. De la forma que jugó Comunicaciones, por no estar bien dirigidos, bien entrenados, podríamos decir, bueno, le falta un central de presencia, con salida, pero si el técnico le dice que la tire para arriba, traen a un central con personalidad, con salida, balón dominado, con el pie, y el entrenador le dice que la tire, es lo que decíamos, el cambio de rol, entonces no va a servir. Pero si pensamos, bueno, podemos pensar en un central, podemos pensar en centro delantero, podemos pensar en un volante creativo que no tiene. Son 3 posiciones que realmente son claves en un equipo. Entonces yo pensaría independientemente con quienes me quede en esas posiciones para complementar a estos otros. Esas 3 posiciones puntuales que mencionás, ¿hay acá en Guatemala? ¿Hay en el medio, en los equipos acá que puedan llegar a Comunicaciones o tienen que salirlas a buscar? Hay, Extranjero, digo. hay, de hecho, ya de Cobán mencionaron, Sí. ahí en Cobán hay. Y en el medio hemos visto un torneo que ha subido su nivel desde mi punto de vista. Hay jugadores que están jugando bien, más equipos tratando de jugar mejor al fútbol y eso hace que los jugadores se luzcan más, sobresalgan más y por supuesto que en el medio hay para esas 3 posiciones. Bueno, ir a buscar Comunicaciones desesperadamente. Se habla de unos nombres, por lo menos de 2 extranjeros que pueden llegar. Tampoco no hay tantos, No, sí, no. porque Municipal está igual. Exactamente. Y los Entonces, dos querrán salir. Van a haber unos 6-7 fichajes por equipo, hablamos de 14 jugadores. Y fíjense que la especulación, porque hablemos de especulación, nombrar algunos, el interés por algún jugador, pues ¿quién lo va creando? Los 2 equipos que quedan fuera y que tienen el poder adquisitivo, digámoslo así. Comunicaciones Y que tienen Municipal. más tiempo para eso. Y tienen más porque tiempo los para otros prepararse. Va Entonces, a terminar un torneo. porque- Imagínate los que llegan a la final tienen poco tiempo para reforzarse. Por eso decía que si entraban los 2 al hexagonal, iba a ser una cortina de humo. Sí. Entonces no estaríamos hablando de tanta especulación de jugadores, porque ellos iban a mantener a muchos de sus jugadores. Pero como no entraron, lo que están haciendo es buscar en el medio a los equipos que están punteando, los equipos que han ganado clasificación, ciertos jugadores. Y ya están. ¿Qué es malo? No es malo. No es malo, hay que mantener cierta cordura. No es malo, vos podés hacer un precontrato interno de 6 meses antes. Eso no es malo, no hay que verlo malo. Uno dice es que no han terminado. Un contrato de palabra entre el jugador y la institución. Pero de que al decirle, terminar el torneo. Memín, me interesa que enroles nuestras filas y toda la cosa. Sí, no tiene nada de malo. Hablemoslo, De hecho, hasta motiva al jugador. Por supuesto, hablemoslo cuando termine mi Va a campaña. querer terminar jugar mejor el mejor la torneo, fase por final. Por supuesto. supuesto, porque va a ganar más rédito. O sea, económicamente, si termina bien y es campeón. Pues y si no han arreglado lo económico, esto es una motivación para él de venir y arreglarlo de mejor manera. Y por supuesto, entonces todo esto también lleva a que los 2 equipos que no entraron hoy también sirva para aquellos jugadores que están adentro una vitrina mayor. Acordémonos que ya, primeramente Dios, estamos sin ese tapujo de FIFA, Sí. esos problemas, y ya los equipos que puedan jugar fuera es otra vitrina también para estos jugadores. Así es. Bueno, se nos está agotando el tiempo en este programa. Llegamos casi al final, pero nos hace falta un bloque, señores, y hablaremos precisamente contigo a Rusia. Y hoy invitamos a la selección de Argentina, pero precisamente a su zona de ataque. Ya venimos.